Bueno, en esta presentación vamos a ver lo que serían operaciones básicas con vectores, apoyándonos en GeoGebra. En este caso, vean que voy a colocar dos vectores U y V a través del siguiente comando, que sería U igual a vector 00,32. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que aquí tengo lo que sería el origen del vector, en esta parte de acá, y aquí tendría lo que sería las componentes, ¿no? Que en este caso, este vector sería el 3, 2, que es este rojo de aquí. Observen ustedes, parte del origen, 0, 0, y tengo la componente 3, 2. Lo mismo hago con el vector v, que sería con componentes 0, 0 de origen, 1, 4, que vendría siendo el vector azul, 1 en X y 4 en Y. Una vez que ya los tengo capturados, sí puedo hacer la suma. En este caso, el vector W será igual a 1 más B. Y vean que como resultado me da componente X en 5, perdón, en 4 y 5 en Y, que viene siendo este vector negro. De tal forma que si ustedes observan, puedo aplicar el método del paralelogramo, es decir, recorrer el vector rojo, su origen a la cabeza de flecha del azul y luego el origen de cabeza de azul a la flecha en rojo. Se unirán en este punto, ¿sí? Ambos vectores, ¿sí? A ver si los podemos trazar. Sería un vector aquí, no se pudo, pero bueno, sería unir estos dos y me daría el vector resultante. Entonces tengo dos formas de hacer la suma, que sería componente a componente, x con x más y con y, y obtener el resultado de forma calculada. Y la otra sería utilizando una cuadrícula y aplicar el método del paralelogramo. Bien, en el caso de la resta, sería lo mismo meter los dos vectores, pero hacer la operación resta, en este caso u menos v. Y observen que aparece aquí el vector resultante, que es este que está en negro. Pero realmente este vector debe ser este de aquí, que une al azul con el rojo. Debe ser ese vector. Aunque GeoGebra no lo representa así. Tiene la ventaja que puedo obtener su magnitud y veo qué distancia hay entre la flecha azul y la flecha roja. Pero esta es la operación resta, así se vería. Aunque GeoGebra lo representa así. Igual, en forma análoga, resto la componente de u en x menos la de v y me da el resultado en x, y las componentes y de u menos las componentes y de lo que sería v me darían el resultado del vector resta. Por otro lado, si yo multiplico un vector por un escalar, sí, lo único que voy a hacer es más grande o más pequeño el vector. En este caso, si ustedes observan, aquí el cachito rojo es el vector original. En cuanto lo multiplico por una constante, por ejemplo k o un escalar, se hace más grande y me da un vector que lleva la misma dirección que el original, pero que se hace más grande, y por lo tanto obtengo las componentes x y y. En forma calculada será multiplicar la componente x por k y la componente y por k. Obviamente, si este valor escalar es negativo, lo único que va a hacer es dar un vector en sentido contrario al original, en este caso el rojo, y quizás más grande, pero por el efecto del valor absoluto de k. Sin embargo, nos apunta en dirección contraria. Y finalmente veremos el producto punto o producto punto de dos vectores. ¿Sí? El producto punto de dos vectores no es más que multiplicar
las componentes x de un vector por las componentes x del otro vector y sumarle el producto de las componentes y del primer vector con el segundo vector. Y hacemos la suma aritmética y me va a dar un valor escalar. Entonces, el producto punto de dos vectores es un valor escalar. Por otro lado, con GeoGebra puedo obtener lo que sería el ángulo que forman estos dos vectores, únicamente utilizando la instrucción diciendo W, obténme el ángulo del producto punto U por B y me da ese valor. Ahora, ¿qué viene siendo este valor de producto punto? No es más que la proyección de un vector sobre otro, que eso veremos más adelante, y de esta forma vemos que el producto punto siempre va a ser un escalar, aunque puedo obtener lo que sería el ángulo entre los vectores. Y estas serían las instrucciones en GeoGebra. Bien, entonces más adelante vamos a ver lo que sería el cálculo para analógico de este ángulo que tenemos aquí interno.